Las facciones y organizaciones criminales terroristas están viviendo un infierno en el continente, después de que 17 naciones del hemisferio occidental se unieron a la misma mesa de seguridad que Estados Unidos, para presionar a los cárteles, bloquear rutas de tráfico, compartir inteligencia y asfixiar a organizaciones que durante años crecieron. Este martes, 9 de junio de 2026, este cambio ya aparece vinculado a una transformación política mayor en las Américas. Perú vive una elección sumamente reñida entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Chile ya eligió a José Antonio Casti en un giro fuerte hacia la derecha. Bolivia puso fin a casi 2 décadas de dominio del MAS. Honduras llevó al poder a Nasri Asfura después de una contienda muy cerrada. Costa Rica le dio la victoria a Laura Fernández con una promesa firme contra el crimen organizado. Y es ahí donde el escudo de las Américas entra como respuesta al caos que se apoderó de la región. El mensaje de Trump es simple. El cártel no es un movimiento social, el narcotráfico no es un problema menor y una frontera abandonada se convierte en una invitación para criminales, contrabandistas e influencia extranjera. Al mismo tiempo, el recorte de programas ligados al antiguo aparato de ayuda externa de Estados Unidos se volvió combustible político para quienes acusan a la izquierda globalista de mantener burocracias que nunca resolvieron la vida real del pueblo. ¿Qué cambió en el continente? ¿Por qué el crimen se volvió el objetivo central? ¿Cómo 17 naciones se sumaron a este cerco? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. La Conferencia de las Américas contra los Cárteles reunió a autoridades de defensa y seguridad en Doral, Florida, dentro del área del Comando Sur de Estados Unidos. Ahí, representantes de 17 naciones firmaron una declaración conjunta para reforzar la seguridad, la soberanía y la estabilidad. En el hemisferio occidental, el tema no se ocultó en lenguaje diplomático. El enfoque fue el crimen organizado, el narcotráfico, los cárteles, las rutas ilegales y la presión de grupos que cruzan fronteras usando dinero, armas, drogas y migración como herramienta de poder. Pete Hegseth trató el tema como una amenaza directa para la región. La propuesta consiste en ampliar la cooperación operativa, compartir información, fortalecer y transformar el combate a los cárteles en una prioridad de seguridad. El Comando Sur también informó que la coalición busca disuadir a las redes narcoterroristas. Después, Chile se unió como el 18º miembro y Ecuador fue señalado como la primera nación en ejecutar acciones terrestres conjuntas contra estructuras ligadas a cárteles. Esto muestra que el plan salió de la reunión y empezó a enfocarse en la logística, la base y el mando criminal. Trump venía preparando este cambio desde el 20 de enero de 2025, cuando firmó una orden ejecutiva para abrir camino a la clasificación de cárteles internacionales y otras organizaciones como terroristas. La decisión cambia el peso del problema. El cártel deja de ser tratado solo como una banda local y pasa a ser visto como una amenaza transnacional. El impacto llegó a Brasil cuando Estados Unidos anunció la designación del primer comando de la capital y del Comando Rojo como organizaciones terroristas extranjeras, con efecto a partir del 5 de junio. Integrantes del gobierno de Lula demostraron preocupación por el impacto sobre la cooperación policial y el riesgo de presión externa. Chico Lucas, secretario nacional de Seguridad Pública, dijo que Brasil no aceptaría intervención extranjera. Andrei Rodríguez, director general de la Policía Federal, calificó la decisión como política y defendió una mayor cooperación. La respuesta dejó al descubierto el punto sensible. Las facciones brasileñas ya no son vistas solo como un problema interno por Washington. La incomodidad en Brasilia tiene motivo. El primer comando de la capital y el Comando Rojo crecieron más allá de las fronteras tradicionales del crimen urbano. Cuando una organización actúa en red, el combate aislado se debilita. El escudo de las Américas nace justamente para cerrar ese espacio entre una frontera y otra. La migración ilegal también entró en el centro del debate porque las caravanas abrieron camino para traficantes, extorsión y explotación humana. Durante la frontera laxa de los años de Biden, muchas comunidades latinoamericanas también pagaron el precio. Ciudades pequeñas vieron un flujo descontrolado, presión en los servicios públicos, miedo y grupos criminales cobrando por el paso. El discurso humanitario intentó cubrir el problema, pero la gente común vio el desorden de cerca. Ese cansancio se convirtió en voto. En Chile, José Antonio Casti ganó la segunda vuelta en diciembre de 2025 con 58 puntos.
Impulsado por el miedo a la criminalidad y la exigencia de fronteras más firmes, él prometió deportar a los migrantes ilegales y reforzar la seguridad. En Bolivia, Rodrigo Paz Pereira ganó en octubre de 2025 y marcó el fin de casi 2 décadas de dominio del MAS en el centro de la disputa presidencial. La crisis económica, la falta de dólares y la escasez de combustible derribaron la narrativa de estabilidad. La región empezó a votar en contra de la promesa ideológica que no trajo orden. Honduras y Costa Rica completan ese panorama. En Rías Fura, el conservador apoyado por Trump fue declarado ganador después de una elección reñida en Honduras, con la promesa de reforzar los lazos con Washington. En Costa Rica, Laura Fernández declaró la victoria en febrero de 2026 después de una campaña marcada por la seguridad y el combate al crimen organizado. Cuando hasta Costa Rica vota mirando la violencia y el narcotráfico, queda claro que el problema ya no es una excepción. Perú aparece como la pieza más reciente de este tablero. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan una elección prácticamente empatada. Con el 94% de las boletas contabilizadas, Sánchez aparecía con 50.15% y Keiko con 49.985%. La autoridad electoral pidió responsabilidad mientras continuaba el conteo. La disputa expone a una nación cansada de la inestabilidad, la corrupción, gobiernos débiles y el avance del crimen. El próximo presidente será el noveno en 10 años, un duro retrato del desgaste institucional. La antigua USAID aparece en esta historia como símbolo de la maquinaria que los conservadores acusan de financiar agendas progresistas fuera de Estados Unidos. El gobierno de Trump recortó profundamente los programas de asistencia externa e inició el desmantelamiento de la agencia, transfiriendo parte de lo que quedó al Departamento de Estado. La interpretación de la derecha es que cuando se secó esa fuente de recursos, los grupos alineados con el globalismo perdieron fuerza. No se pueden explicar todas las elecciones por una sola causa, pero la coincidencia se convirtió en munición política. Menos dinero externo, más presión interna, más votos por orden, frontera y soberanía. Marco Rubio también se volvió una pieza importante en este cambio. Como secretario de Estado, él mantuvo la línea de tratar a los cárteles como una amenaza directa para Estados Unidos y sus socios regionales. China entra en este conflicto porque el escudo de las Américas también apunta a la influencia extranjera en el hemisferio occidental. Washington acusa a Pekín de tener un papel central en la producción de precursores químicos usados en drogas sintéticas, además de ampliar su presencia en puertos, infraestructura y áreas estratégicas. Para Trump, el cartel, el fentanilo, el lavado de dinero y el avance chino forman parte de una misma disputa por el control regional. El plan es cerrar la puerta al crimen y a las potencias que usan el caos como oportunidad. El crimen organizado ahora enfrenta una presión diferente. Antes, muchas redes se escondían en la brecha entre una frontera y otra. Ahora, la propuesta es compartir inteligencia, perseguir el dinero, cerrar rutas y exigirles cuentas a los gobiernos. El criminal deja de lidiar con acciones aisladas y pasa a enfrentar una coalición. La población de las Américas parece haber entendido antes que muchas élites políticas que la soberanía sin control es un discurso vacío. Fronteras sin fiscalización se convierte en corredor. Un gobierno que duda ante una facción pierde autoridad. Trump apostó por esa interpretación y encontró aliados en una región cansada de la inseguridad, la migración descontrolada y las promesas ideológicas que no trajeron paz. El escudo de las Américas nace en ese punto de ruptura, con 17 naciones asumiendo que a los cárteles se les combate con cooperación, presión y valentía política. Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad Milson Alves.